6:15 de la tarde en la República Argentina. Y el inefable Peto Menahem está con nosotros. Voy a decirte una cosa, a vos, Sí. a vos y a vos. Hoy puede ser, ¿este es el mío? Un gran día. No, hoy puede ser que sea una de las peores columnas No. que hice. Estoy muy contento por eso. Pero siempre es la peor, eso. No, pero Siempre, hoy puede ser, siempre. pero eso lo dicen ustedes, hoy lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer otra cosa. Ajá. ¿Y te olvidaste el cuaderno? ¿Qué sé? No, el cuaderno lo tengo acá, me hace juego con el gorro. Y también con el cinturón. Ayer fui a ver la muestra de Van Gogh, me lo encontré a Peto. Lo peor que me pasó. La muestra divina. Peto, uff. Uy, no saben. Ay, Sebastián haciéndose el artístico. Te juro que me dio una vergüenza tirado en el piso diciendo sientan esto, sientan esto. Bueno, no, yo entiendo que cuando me desnudé fue fuerte. ¿Pero qué te parece? Bueno, pero lo sentí. Decí ese girasol, decime si no se parece a mi cola, me decía. Bueno, no. y cuando, Claro, por lo menos. y cuando me corté Claro, la por lo oreja, menos. que Sí. acá pueden ver, Y sí. dije, soy Van Gogh, soy Van Gogh. Sí, Pero por la banda, por la oreja de Van Gogh, la banda. Bien. bien. Entonces yo iba a hacer una cosa, estaba muy angustiado por eso que iba a hacer, como debe ser. Pues si a mí algo me alegra, lo dejo de lado. Eso ya sabemos, ¿no? Sí, es por una cosa que le recomiendo a todos los adolescentes. Si algo te alegra- déjalo de lado, inmediatamente. Si algo te entristece, Seguí. si algo te es indiferente, Seguí. Mejor que la tristeza una y la calle de la indiferencia. Paternal, Seguí. una calle de Palermo. Seguí. Muy bien. Qué todo. JF, decime si no es antiayuda. Hay una que se llama FJ Seguí y el otro JF Seguí. Lindo. Genial. Perdón. Y, Aranguren y yo- Evergreen están medio cerca. y Acevedo Cuando- y Acevedo también están cerca. Claro. Acevedo y Villa Crespo y la del Parque Centenario. Y Alto Aguirre y Andonahí son paralelas ¿Y Exactamente. en qué una país? después de otra. ¿E Irigoyen no se cortan, Bernardo e Hipólito? ¿Bernardo de Hipólito? No. 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 Muy bien. Yo vivía en la calle Seguí y muchas veces cuando tenía que recibir algo, me clavaba ahí 4 o 5 Claro. horas y llamaba, sí, se te lo dejamos hace 2 horas. Y habían ido al otro. Sí, Seguí. sí. Qué cago de la risa. ¿Qué? No sabés. Y de esas 1000. No, de esas tengo 1000. No, de esas 1000. Yo vivía en el bosque muy contento. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Y yo me encontré hoy a Antonio Villavende en la calle y vos justo decís, Mirá. decime si no es otra cosa. Menos mal que no llovía. Un beso Bien. grande, Antonio. Divino. Bien, Él no entonces. compuso la canción. Qué falso sos, ¿eh? Qué falso, sos como todo famoso. Muy falso. Jamás hablaste de Viravent. Y hoy te lo encontraste, te habrá dicho qué bien te veo y con eso te ganas. Sos tan falso y tan fácil. FF. ¿Sabés lo que...? Gracias. Es una cosa más linda que me dijeron. Sí. Bien. Más constructivas en realidad. Falso y fácil. Bien. Y hormigón. Entonces yo iba a hacer una columna. No hables de lo que ibas. Acá presente. Perfecto. Y entonces me escribe una persona, una casi persona, ¿no? O sea, un oyente, casi persona, subpersona, Uy, carajísimo. que no puede abandonar, que sigue pensando en el ex, que no puede Así hay que soltar, me dijo. Obvio, Así hay que vivir. no lo entiende. ¿Hay así que tatuarse, soltar? No, soltate el pelo con huelapón. No. ¿Qué es soltar? No se ¿Soltar suelta qué? nada. No se suelta nada. Nada. No se suelta nada nunca. Nada nunca se suelta. La vida es una Mientras yo mochila hago llena el de amor piedras. como un hombre grande, sigo Sí. jugando con los Jack. Ajá. Obvio. En el mismo momento. Bien. Mira cómo te la meto. Entonces así. Ah, Mientras estás con tu pareja, estás con todas las que tuviste en tu vida. Todas esas historias. Obvio. A ver quién se parece más a mamá. Claro. uy, Bien. va a toser. Uy. Ay. Para mí, Tapate la boca para toser. porque cometió el error de comer almendras. Y va a toser Todos al sabemos lado de que- Oblap. Sí, No, porque no. Ya hay otro protocolo que es que toser al lado de los compañeros. No, mirá si se muere televisado multiplataforma. Mirá, está No. rojo ahora, cinturón, Sí. cara y gorra. ¿Alguien sabe NTFC acá para hacer? No. RPC, Fulkin sabe hacer. Está que está mal de verdad. No, no. RPG. Ay, no, boludo. A veces. Pará, síganlo con una cámara como hace Sí, Marce. sí, síganlo. Con una cámara Síganlo. de Zoom. Peto no está bien. Guido, hacete un podcast. Llevamos tranquilidad a la familia. No, todavía no está en riesgo. Si entra una ambulancia es vistoso. Pero no puede subir una ambulancia Claro. hasta acá. Pero, ¿cómo entra un auto a un shopping? Arriba de Esto no todo. es un shopping y está pidiendo una ambulancia, no un auto. Móvil en vivo desde Móvil Peto. en vivo. Peto sigue bueno, tosiendo. Agus está viendo esto. Dale para que huela una Agus ve espiral, al señor algo. grande toser, dice. Una imagen durísima. Todos con COVID ahí atrás. Sí, todo. Todos con COVID. Ay, ay, ay. Le tomás bronca al que tose sostenido. No tosas al micrófono. Todo el mundo habla de Ahí ahí. tiene que hablar Genoni y Vareiro. Tosiendo, le arriman los micrófonos, ¿qué quiere que haga? Habla Guido Berkovich. Ay, Ahí. basta, por Dios. Habla la Romy. Esto pasa. Ay, Ahora no. tiene 2 micrófonos, no le habla a ninguno de los dos. Ay, no.
Por favor. Si era una columna, era una idea de columna, Sí. le está saliendo. Dale, ¿de Te qué voy a vas a decir hablar? algo, Peto, para futuro, mientras vos te terminas de recuperar. Nunca antes de hablar, cantar o lo que sea, nueces o almendras. Esto pasa porque me haces hablar mientras estoy comiendo almendras. Gracias. ¿Cómo vas a comer ¿Qué querés? almendras antes de fonar? Venís 15 minutos por semana. ¿Qué querés que coma? ¿Un chivito? No comas nada, concentrate en el comas. micrófono. ¿Querés que me muera de hambre? No podés comer al aire. Beto es de las personas de las que conozco la que más come y de las Sí. más flacas. Es cierto. Seguir tosiendo, me lo voy a matar. Bueno. Insoportable. ¿Es lagarto? Me encantaría que sea todo así. Es lagarto. Adelante. Uy, qué pibe. ¿Por qué? Bien, entonces vamos a hacer... Entonces, ¿yo qué haría? No sé. Digo, dejo de lado la columna que iba a hacer y le voy a hacer una columna a esta chica que no puede soltar, no puede olvidar a Alex y eso. Ahora, voy a hacerlo tan mal que tal vez haga las dos cosas a la vez. Muy bien. Lo voy a improvisar. Dale. ¿Qué quiero hacer yo primero? No sé. ¿Se acuerdan cuando les hacía un examen con multiple choice? Sí. Bueno, como ya deben estar avanzados, yo voy a decir las respuestas y el examen es ustedes dicen cuál es la pregunta. Me Tiene gusta. que ver con todo lo que dijo antes. Nada. Sí, porque me da una bronca la pregunta. ¿Por qué? Porque ya sabes el tema. El tema es la relación con el ex. No puedo creer la edad que tenés, la madurez que tenés. No puedo creer. La madurez. Sí, La no poca, madurez. claro. Muchísima ¿Me vergüenza me ¿Me da. como otra? No. ¿Pasa o no? A ver, No, si vuelve no. a ver si ya estoy curado. ¿Querés peras desecadas? No, dale. No, te estás- de John Danos las Secada. respuestas. Devolvésela, John. ¡Basta! danos Vamos la- a hablar de algo, déjame. Danos las respuestas y si hacemos las preguntas. No tosas más, ¿eh? No, eso lo voy a decidir yo. Uf. Primero, le Sí. quiero decir a la chica, vamos a ver, son Ah, aprendete 10 el nombre. puntos, Te- de los te cuales hizo cambiar hoy la 2 columna. no voy a decir, ¿ok? Dale. Número 1. Constantemente hay que pensar en el, los, las, lali, ex. Constantemente. ¿En qué hay que pensar? ¿En qué hay que pensar del En lo ex? que no fue. No. En lo sí. que nos hizo daño. En lo que haría en este momento, en lo que Ah. diría en este momento, en qué te criticaría, en qué le criticaría al otro, todo el tiempo. Lo cotidiano. Pasa un bondi, ¿se lo tomaría este bondi? ¿Para dónde alguna vez tomó ese bondi? ¿Doblaría en esta esquina? Doblaría este aquí, lo veo a Guido. ¿Se lo garcharía a Guido? ¿Qué pensaría de Guido? Y- ¿Qué pensaría de Sebastián? De Guido, que bueno. El hombre trampolín. Exactamente. Ah, ¿Eh? ¿Se tiraría de ese Tiene- trampolín de Maccabi? Tiene un joystick para jugar a. ¿Entendés? Bien. Play 6. Todo el tiempo, o sea, si vos no querés, si vos no pensás en tu ex es porque no querés. Ok. Es porque sos un vago, un perezoso de la tristeza que no querés. Y así te va a ir. Bien. Todos los millonarios del mundo han sido o son tristes. Ajá. ¿Te Bien, das cuenta? dos. 2, no, 4. Bien. 4. Se saca los lentes y los vuelve a poner. hay que hacer, y esto es un ejercicio, A ver. hay que hacer por lo menos 3 veces al día, 10 minutos, una ronda imaginaria con toda la gente que te hizo sufrir. Me encanta. Pero toda la gente, me refiero, una expareja Maestros. que te... Claro, o un tipo que te puteó en la calle. Bien. Ese. Agárralo de la mano. Agarrarlo de la mano con todos esos te siguen diciendo pelotuda, y vos vas rondando con Me él. encanta. ¿Entendés? Ese no falla, ese ejercicio. No falla. 3 veces al día, 10 minutos. Bien. ¿Eh? Bien. 6. 6 querés, No. 5. El que te demanda, la persona en general, o el recuerdo Sí. que te demanda y no da nada, es prioridad en tu vida. Por ejemplo, Porque Dios nos quiere secos. ¿qué sabés? Nos quiere Dios? al lado suyo con los huevos secos. Pero no entendí esto. ¿A qué te referís? ¿Cómo a qué me Yo refiero? A tampoco nada, te boludo. quiero- no Soy queda la claro. columna antiayuda, no me refiero Pablo a nada. fue industrial, me no refiero a la plata. No queda claro este punto. Jirafa, ¿vos podés explicarlo? No, para nada. Nada. Somos 3 personas, ninguna de las 3 la puede explicar. ¿Vos no tenés gente que sentís que es un vampiro? Sí. O un recuerdo Están en- están presentes acá. que tenés un pensamiento que te chupa la cabeza. Eso es prioridad en tu vida. Bien. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver con el ex? Porque llevar al ex, el fantasma del toro, se entrena. Uno no nace con esta capacidad. Claro. ¿Entendés? Uno nace pobre, nace groncho, ¿no? Comunista. ¿Entendés? Negro nace. ¿Entendés? Hay que ir ablancándose. ¿Entendés? No es que...
Incluso los más arios Ajá. Nacen han nacido negros. todos amoratados. Dale. Bien. Insoportable. 3. Sí. El pensamiento debe ser como un ruidito constante. Todos los pensamientos que no sean un... Es esto. En tu cabeza, si no suena esto, está fracasando. No, está exactamente. Exactamente. Está fracasado, estás perdiendo. ¿Y esos que dicen yo quiero tener la mente en blanco? No quedamos en blanco. En blanco el cheque. La mente constante, un ruido constante. Todo lo que no sea pensamiento, que sea ruidito, afuera. Bien. Y ruidazo tampoco queremos. Ruidito. ¿Y por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Bien. Porque yo debería haber hecho esto y no lo... Bien. Yo ¿Qué estaría haciendo todo ahora? lo que ¿Qué estaría deberías haciendo? haber hecho y lo que no deberías ¿Y qué haber estaría hecho. haciendo ahora? ¿Qué diga Ahora que- sería más feliz, sería más feliz, sería más feliz, sería Sí, más sí, feliz. acá me dejó hace 5 Bien. años, ya tendríamos 2 hijos. Mientras haces un trámite, dale. mientras estás comiendo, mientras vivís la vida, hay una voz que te dice, deberías haberte casado con otra. Ahí está. Ojo que hay que alejar a los falsos ídolos. Esto la Biblia se Obla- cansa de repetirlo. ¿No? ¿A ¿Qué? No, no se cansa. ¿Eh? Claro, no se cansa. ¿Se cayó internet? ¿Qué? ¿De qué Ponete hablas? auriculares, Peto. Ah, ok. Es insoportable. Porque ¿Puedo? escucha otras conversaciones Claro. y acota de lo de afuera. Y en este sentido de los pensamientos, ojo con los falsos ídolos. En este tema, ¿cuáles son los falsos ídolos? Se No va. sé. Cualquier pensamiento que te traiga ilusión, estas pelotudeces que Dios no se banca, alegría, esperanza, basta. Basta. Con la alegría no se come, no se educa, no se lo otro. Bien. ¿Y qué se hace con la alegría? Nada. El motor es la tristeza. El motor es la angustia, Bien. la autoindiferencia y la guita. Ujú. Y la guita. Bien. Bien. A ver, entonces alguien se podrá preguntar, ¿y ahora voy a hacer el multiple choice? A ver. Sí, hacelo ahora, dale. ¿Sí? Dale. Ok, entonces la respuesta es Sí. 1 hora al día, 6 horas al día o 40 minutos al día. Y a eso le ¿Cuál tengo... es la pregunta? Claro. Estamos Mirarse hablando al de espejo. ex ahora. Sí, estamos hablando de ex. ¿Cuánto tiempo hay que pensar en el ex? ¿Esa es tu respuesta? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que pensar en el Sí. ex? Un día, 6 días. ¿Cuánto ya, tiempo? ya sabemos que está mal. Arranqué la cosa diciendo, pensás solo en eso. No, Ya sabemos esto que está mal. significa que no te presto atención. Agradecémelo. Te lo agradezco mucho, Bien. me voy a comer una almendra. No. Bueno, Llamarlo o llamarla 1 hora, y cortarle. todo durante 1 hora, 40 minutos o 6 O horas. 6 horas. 6 horas es interesante así, ¿eh? Leer lo que te haya quedado de recuerdo. Cartas, manuscritos, chats, mirar fotos. Menos la tuya, la de ellos están casi bien. Me alegra muchísimo. No, sí, qué raro, qué lástima. No. Peto, Pero peto, están peto, todos peto, mal. peto, 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 Un peto, ruidito peto, así. peto, 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 Un ruidito así. peto. Bien. Sí. Escúchame, Sí. no. Lo que tenés que hacer 1 hora al día es todo el resto de las ocupaciones. Ah. Pues yo entiendo que la vida sigue. Bueno, Ah. tenés que ir a la Berrap, estudiar inglés y yo. Todo en que 1 toque hora. 1 hora. Bien. 7 horas dormir, 1 hora, eso ya son 8. Ok. Tenés 16 horas para angustiarte. Después no vengas a llorar. Muy Vení bien. a llorar. 2. 2, ¿querés la 2? ¿Cómo no? Peto Redes sociales. Peto da las respuestas y nosotros tenemos que encontrar la pregunta. Ah, Ay, qué pie. ¿Qué? ¿Qué pasó? no, no puedo hacerla con esta, no se me ocurre. A ver, Yo te voy a... Ahora es al revés. vos das la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer con las redes sociales? ¿Seguir a todos tus ex? No, armarte varias cuentas paralelas para seguirlo. Es buena, Seguirlo. es buena, es buena. Borrarlo. No. Nunca. Presente siempre. Pero es por ahí, ¿eh? ¿Vieron? ¿Y qué hay que hacer? Borrar todo lo demás. Ah, No tenés- solo seguir a tu ex. Solo tu ex. A una persona. Una sí. sola persona. A tu ex. Una sola persona. O sea Y que- notificaciones, que te suene cada vez que sube cualquier cosa. exactamente. Y ya es más fácil seguirlo, porque es lo único que tenés. Claro, Es lo claro, único que claro. tenés. Me encanta. Borrar todo lo demás. Me encanta. Bien. Es importante trabajar, hacer trabajo de mesa, no ser vago. Ujú. Hay que notar y hacer una lista de todos sus defectos, de todas sus virtudes y compararlo con tus defectos y tus virtudes y los defectos y las virtudes de todos los demás.
y llegar a la conclusión de que sus virtudes eran mejores que las tuyas y las de los demás. Y sus defectos también. Y acá no hay pregunta. ¿No? ¿Qué No. querés, una pregunta? No, ¿Qué hora es? 6:30. Listo. Y ya te tenés que ir yendo. Chau. Ya me Chito. tengo que ir yendo. Bueno, Una más. es... No, acaba la pregunta. Uy, Acaba la pregunta. sí. ¿Qué tengo que hacer si siento que estoy flaqueando y lo estoy olvidando? Bueno, hay de todo, hay para ver las fotos. Llamarlo llorando. Esa es buena. Cualquier momento. Hablarle a mi actual de mi ex. Muy bien, No, abrir Instagram, si sos la única persona que sigue, es casi como compartir el feed. bien. Todos Si mal. tenés hijos, hablarle a tus Muy hijos. bien. De él. Ahí, por ahí va. Estás bien, estás afilada, ¿eh? Hay que hacer una red de descontención. Se llama red pozo. ¿Entendés? Bien. Amigos Dejarse caer. familiares que te tiren para abajo cuando Bien. quieras salir. ¿Entendés? Que te hablen de él o de Bien. ella, que te lo recuerden. ¿Vas a ir al cine hoy, Peto? ¿Sí? ¿Y Mónica? Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Sabes cómo le gustaría a Mónica? Sí. ¿Sabes cómo le gustaba a Woody? Sí. Woody. Qué bien. Bueno. Mañana es domingo, el día preferido de Mónica. El día preferido de Mónica. Sí. ¿Cuánto falta para el cumple de Mónica? 8 meses y 3 días. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Recordando a Mónica. Bien. Bien. ¿Te vas? Sí, me voy. ¿Ya Bien. te tosí? ¿Te guardaste tos para los bonobos? Guardé ¿Tosiste almendra todo? para... ¿A qué hora es la paso- función hoy? A las 9 o 21. ¿Sabes qué te deseo, Petus? ¿Qué? Que hoy haya mucha gente en la sala y que haya mucha gente que te espere post función. Y vos digas, ¿me esperan porque me admiran? No, te van a decir. Porque tenés un código en QR en tu cuerpo. Entonces todos tienen que escanear tu código QR, poner el celular en tu tetilla y ahí le sale el menú para comer en el restaurante que vos quieras. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No, Que hoy te encuentres con 26 personas que te digan, oh, Seba, fuimos a verte el otro día. Lo que nos reímos antes en la cena, no sabés. ¿sabes qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que hoy te digan, nos gustó. Pero no sabíamos que vos eras Peto Homenaje. ¿Sabes que todo el tiempo pensamos que era Darío Grandinetti? No sé por qué, justo eras vos. ¿Sabés lo que te deseo yo a vos? No. Que se te cruce gente que te diga que te ama y te adora y le encantó la obra, le encantó Frágil, sobre todo la parte, y siempre te menciona algo que no es de Frágil. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que hoy en la fila 5 se pare un señor y te diga, Peto, te amo. Y mirá, nuestros pitos son idénticos. Y se baja el pantalón ahí. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que hoy se te cruce gente que te haga 6 o 7 personas diferentes, que te hagan las devoluciones más interesantes que te han hecho, pero que tengan un aliento con un olor a culo insoportable. Pero lo que dicen es lo más interesante que te han dicho. ¿Sabes qué te deseo yo hoy a vos? ¿Qué? Que llegues temprano al teatro y te quedes charlando con el boletero. Y la gente va a sacar entradas. Y el boletero le dice, ¿quién actúa en los bonobos? Y el boletero al lado tuyo nombra todo el elenco menos a vos. Dice, está Lisita Galeani, está Campi, está Oscar Guzmán, está Anita Gutiérrez, está Manu Pal. ¿Y alguien más? No. No. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que venga una madre desesperada y te diga, Sebastián, mira, con mi marido te adoramos, pero vamos a tener que dejar de adorarte porque mira, le salió una erupción a nuestro hijo y son todas caritas tuyas. No sé, se ve que pensamos mucho en vos. Es horrible lo que le pasa, horrible. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que hoy, en la primera fila, esté Antonio Laje. Y te grite, genio Peto, genio Peto, sos mi faro. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo?